Uno. Dos. Muéstrale la mamá. Muéstrale. Ok. Entonces les decía, dejando un poquito de lado este tema, vamos a seguir. ¿No tienes una negrada? Un poco más orientado a los textos, que es de lo que nos habla esta materia, y tenemos los tipos de investigación. Entonces ahí nada más les puse un cuadro sinóptico bien sencillito, pero para que mientras les voy platicando, ahí vayan anotando en cada uno de estos tres en qué consiste estos tipos de investigación. Entonces, tenemos tres tipos de investigación. Y bien importante que cuando yo estoy haciendo un trabajo de investigación, tengo que ver cuál de estos tres le queda o le va mejor a mi investigación. Entonces, tengo la investigación de campo. ¿En qué consiste la investigación de campo? Pues es cuando yo como investigador tengo que ir hacia donde está mi sujeto de estudio o mi objeto de estudio. Entonces es cuando tengo que salir a buscar a mi objeto de estudio. ¿Quién hace investigación de campo? Y es un ejemplo bien clarísimo. El INEGI. Como tal, el INEGI es la institución que se encarga de estudiar la sociedad mexicana, cómo es que se comporta la sociedad mexicana, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el INEGI para lograr descifrar y poder interpretar cómo es que se comporta la sociedad mexicana? Tiene que ir a buscar a la sociedad mexicana, ¿cierto? O sea, el INEGI no puede a partir de un laboratorio, no puede en un laboratorio hacer su investigación o no puede recurrir a otros libros o documentos para obtener la información. ¿Por qué? Porque el INEGI es quien se encarga. No hay otra institución que haga un estudio de la sociedad para que el INEGI pueda ir a revisar qué dice esa institución. Entonces, el INEGI tiene que ir hacia su objeto de estudio, tiene que salir al campo con diversas herramientas. En este caso, la herramienta que utiliza es el censo, que es una encuesta que va rellenando y entonces va casa por casa levantando el censo. Entonces, eso es la investigación del campo. Cuando yo como investigador tengo que ir hacia mi objeto de estudio. Y luego tenemos la experimental, que es esa investigación que se da dentro de un laboratorio, donde necesito equipo especial. Entonces, podríamos decir que este tipo de de investigación, la experimental, se da mucho en las ciencias exactas. Esto quiere decir en la física, en la química, en la medicina, donde necesito de equipo especializado y de un lugar que esté adaptado para hacer mi investigación. Y por último, la investigación documental, que es la que es a la que más recurrimos, que es la consulta de diversas fuentes. Es cuando el investigador hace su investigación a partir de diversas fuentes, que es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Si yo en algún punto les dejara una tarea sobre la sociedad mexicana, yo les digo, a ver, quiero que me digan para la próxima clase, ¿cuánta porcentaje de la población, o sea, del 100% de mexicanos, cuántos son mujeres y cuántos son hombres? Pues, ¿verdad que ustedes no van a ir casa por casa preguntando? A ver, oye, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres viven aquí? Porque si no, nunca acaban su tarea. Lo que ustedes hacen es una investigación documental. Pues ya sé que el INEGI hace eso, me voy a las fuentes del INEGI para obtener dicha información. Entonces, la documental es la que más practicamos cuando recurro a otras fuentes para obtener la investigación.
Ay, espérenme. Les iba a contestar y se me olvidó. Cuando nosotros realizamos una investigación, hay que llevar a cabo 3 pasos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es diseñar mi proyecto, porque si yo no diseño un proyecto, entonces, ¿por dónde empiezo? Entonces, básicamente, vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que vamos a ir haciendo, pero primero es diseño del proyecto. Una vez que ya diseñé mi proyecto, lo siguiente que voy a hacer es un acopio y procesamiento de la información. Entonces es bien importante que yo tengo que juntar un montón de información, pero esa información hay que procesarla. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de un procesamiento de información es de toda la información que tengo, pues leer toda la información e ir descartando aquello que no me va a servir. E ir recopilando y guardando aquello que sí me va a servir. Y por último tenemos la redacción del borrador. Pues una vez que ya diseñé mi proyecto, que ya junté y ya procesé, ya tengo la información que me sirve, pues ahora sí procedo a ir redactando mi investigación. ¿Y por qué le llamamos borrador? Porque ya habíamos mencionado con anterioridad que el proceso de escritura, siempre hay que presentar un borrador al cual se le van a hacer las debidas correcciones. Y ya después que se le hacen las correcciones, ahora sí se hace el bueno, el que ya tiene las correcciones. Sí, ya chequé. Y la presentación de esta materia sí ya está arriba. Ahí en plataforma. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno estos pasos. Entonces, ¿qué voy a hacer en el primer paso? Donde tenemos el diseño del proyecto. Pues cuando yo empiezo a diseñar mi proyecto, bien importante, seleccionar tema. Porque si no tengo tema, ¿por dónde empiezo? Entonces, selecciono el tema. Paso 2, y bien importante, la delimitación, y lo vuelvo a mencionar porque ya lo he mencionado, es el tema que yo selecciono, lo tengo que poner límites, porque actualmente la información que yo puedo encontrar sobre un tema es muy amplia, y entonces si yo no pongo límites, la información que voy a tener es demasiada, y no voy a saber qué hacer con tanta información, ni por dónde empezar. Entonces, el ejemplo que siempre les pongo es, si escojo el cáncer, voy a encontrar un montón de información sobre el cáncer. Entonces, a lo mejor ir poniendo límites. Ok, del cáncer, pero ¿qué me interesa del cáncer? Específicamente me interesa el cáncer de pulmón. Entonces, de todo esto, ya fui cerrando el abanico. Ok, ya escogí el cáncer de pulmón. ¿Qué me interesa sobre el cáncer de pulmón? Pues a lo mejor únicamente las causas. ¿Qué de la vida cotidiana fomenta o ayuda a que en un futuro pueda tener yo un diagnóstico positivo a cáncer de pulmón? Entonces, ¡pum!, reduzco. Entonces la información la voy a ir haciendo menor y entonces no va a ser tanto relajo a la hora que yo trabaje con la información. Hay que plantear súper bien los objetivos. ¿Qué quiero lograr con mi investigación? Porque si no tengo objetivos,
pues, de entrada, ¿para qué hago la investigación? Entonces hay que plantear bien qué objetivos tengo, qué quiero lograr con mi investigación. Ajá. Aunque sea mi objetivo aprobar la materia, ese ya es un objetivo y ya va a hacer que cumpla con la investigación. Entonces, bien importante, salud. Cuando hablamos de objetivos, y ustedes en cualquier texto que lean que les pongan los objetivos siempre inician, o sea, su redacción siempre inicia con un verbo en infinitivo. Esto quiere decir el verbo sin conjugar. Ajá. Entonces, casi siempre los objetivos son aprender cálculos matemáticos, diferenciar entre una célula animal y una célula vegetal. Entonces, siempre empieza con un verbo. Y luego tenemos el esquema, que básicamente el esquema es ir planteando cómo voy a desarrollar digamos que es un plan de acción para cómo voy a desarrollar mi investigación. Es decir, a ver, ¿todo lo puedo obtener en bibliografía? Sí, no. No puedo obtenerlo todo en mi bibliografía, tengo que ir a un laboratorio. Ok, entonces tomar en cuenta la parte del laboratorio. Entonces, el esquema es el plan de acción que voy a tomar para llegar a mi investigación. Y en este diseño del proyecto, pues, ¿qué tengo que considerar? Pues ya me dijeron que tengo que seleccionar un tema, que tengo que delimitar este tema, que me tengo que plantear mis objetivos y tengo que generar mi esquema para ver qué pasos debo de ir. ¿Qué pasos tengo que ir siguiendo para poder llegar a mi escrito final? Entonces, en este diseño del proyecto, es bien importante que si yo ando bien perdido, o sea, yo ya sé que lo primero que tengo que hacer es seleccionar mi tema y delimitar mi tema, pero de plano, y es que aquí se me hace que la letra ya no la va a poder hacer más grande. Déjenme intento a ver si se puede un poco más grande, que quepa. Ahí voy. Ahí está, creo que ya. Un poco más grande, ahí quedó. Entonces, ¿de dónde tengo que partir yo para empezar este diseño del proyecto? Pues lo primero, y toda investigación parte de una pregunta generadora. Que la pregunta generadora es esa duda o cuestionamiento que yo tengo acerca de un tema. Entonces, todo parte de esta pregunta. O sea, mi investigación puede ser, y la investigación es constante. En su vida cotidiana hacen investigación, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que ser un trabajo de la escuela para hacer investigación. No sé si en algún punto a lo mejor su celular hizo algo raro o algún dispositivo electrónico hizo algo bien raro y ustedes dicen, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué mi tablet tiene la pantalla negra? ¿Y verdad que eso ya es una pregunta? ¿Por qué mi tablet tiene la pantalla negra? Y me voy a internet y pongo, ¿por qué mi tablet tiene la pantalla negra? Y entonces ya tengo esta pregunta generadora que a partir de esta pregunta, de esta duda que tengo, empiezo una investigación. Entonces me planteo mi duda, mi pregunta generadora, ¿y qué características debe de tener esta pregunta generadora? Pues primero, debe de despertar mi curiosidad y el deseo de entender el por qué, ¿no? De lo que quiero saber.
Me dice aquí que debe de atrapar la atención y provocar el interés por examinar detenidamente lo ya escrito sobre el tema, que requiere de una explicación extensa y argumentada. Esto quiere decir que una pregunta generadora no puede ser aquella donde la respuesta sea sí o no. Ajá. La respuesta que surge a partir de esa pregunta generadora tiene que ser una respuesta extensa y argumentada. Ajá. Me dice que las respuestas se construyen a partir de información obtenida, entonces la respuesta que voy a obtener de esta pregunta es a partir de la información que yo consulte. Y que generalmente se formula mediante el por qué, cuál o cómo. Y lo que vamos a hacer a continuación, en lo que voy por tantita agua, es que a partir de... Ahí tienen los temas, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos el tema, en la primera columna, que tengo beneficios de la educación, relaciones amorosas y por último, redes sociales. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer una pregunta generadora. Es como si yo les dijera, el tema de hoy es beneficios de la educación y vamos a hacer una investigación sobre los beneficios de la educación. Si vamos a hacer una investigación sobre los beneficios de la educación, primero tengo que hacer mi pregunta generadora y delimitar el tema, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que pensar qué sobre los beneficios de la investigación, de la educación, quieren conocer. Entonces, a partir de eso, creo mi pregunta y delimito mi tema. De las relaciones amorosas. ¿Qué me interesa saber sobre las relaciones amorosas? ¿Qué cuestionamiento tengo sobre las relaciones amorosas? Y delimitar el tema. Y por último, de las redes sociales. Supongamos, voy a agarrar el de las redes sociales. Y uno de los cuestionamientos que yo últimamente tengo es ¿por qué TikTok es tan adictivo? Entonces, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta generadora. Lo que yo quiero saber es por qué TikTok es tan adictivo. Y yo sé que es por el algoritmo que tiene, pero al final de cuentas desconozco cómo funciona ese algoritmo. Entonces yo voy a investigar cómo es que funciona el algoritmo de TikTok para entonces llegar a la respuesta de por qué es tan adictivo. Entonces, de todo el tema de las redes sociales lo estoy delimitando únicamente a TikTok, ¿cierto? Y ya tengo mi pregunta generadora, que es ¿por qué TikTok es tan adictivo? Entonces hay que hacer eso con esos 3 temas.
Ay, güey. Le digo que me salieron unos calzones. ¿En dónde? En el día que la ve. Y luego le dije, ay, ay.
Vamos a ir continuando. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, los beneficios de la educación. Yo puedo decir, hablando de beneficios de educación, puede ser cuáles son las habilidades que desarrollas estudiando. Entonces, me estoy concentrando meramente en las habilidades que desarrollo cuando estudio. Ajá. Relaciones amorosas, a lo mejor yo puedo investigar un poquito antes de hacer la pregunta generadora, porque desconozco el porcentaje, pero a lo mejor decir, ¿por qué X porcentaje de las parejas amorosas terminan poniendo, bueno, o siendo infieles? Y entonces ya lo estoy delimitando el tema a la infidelidad. De todo lo que puedo hablar sobre relaciones amorosas, lo delimito a infidelidad. Y lo que les decía de las redes sociales, de ¿por qué TikTok es tan adictivo? Y entonces lo estoy delimitando a TikTok. Vamos a seguir avanzando. Y nosotros hablamos que dentro del diseño del proyecto hay que incluir los objetivos, ¿cierto? De mi investigación. Y lo que yo les decía es que el verbo, todo objetivo, su redacción debe de empezar con un verbo en infinitivo. Todo objetivo debe empezar en un verbo en infinitivo. Y ahí tengo algunos ejemplos: conocer, analizar, identificar, comprender, diferenciar, saber, lograr. Y básicamente dice que debe iniciar con este verbo en infinitivo porque así voy a reflejar lo que quiero lograr. Ahí tengo algunos ejemplos y nos dice que debe de estar en forma afirmativa, no en forma de cuestionamiento. Entonces, un objetivo no puede ser una pregunta. Un objetivo debe ser una afirmación. Lograr, o más bien no, vámonos. Lo que les decía, diferenciar una célula vegetal de una célula animal. Lo estoy afirmando, que con mi investigación voy a diferenciar una célula vegetal de una animal. A lo mejor ustedes están haciendo una investigación sobre diagnóstico. Diferenciar entre pacientes sanos y pacientes enfermos. Aplicar el método X para Y cosa. Y existen dos tipos de objetivos y en la mayoría de los trabajos de investigación hay que poner el apartado donde pongo mis objetivos generales y mis objetivos específicos, que los generales pues básicamente son a nivel macro, es a nivel proyecto que quiero lograr. Es a nivel proyecto que quiero lograr. Y con esos generales voy a redactar los específicos, que los específicos es ¿qué acciones tengo que hacer para lograr los generales? Esto quiere decir, si mi objetivo es diferenciar entre una célula vegetal y un animal, es ¿qué acciones tengo que hacer para lograr ese objetivo? Para lograr diferenciar entre una célula vegetal de una animal. Entonces puede ser buscar en distintas fuentes, las diferencias entre, y el buscar en diversas fuentes las diferencias entre una célula animal y una vegetal me va a ayudar a distinguir entre una vegetal y una animal, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, objetivos generales es lo que busco lograr a nivel proyecto de investigación y los específicos son esas metas precisas que tengo que ir siguiendo para alcanzar los objetivos generales. Es qué acciones voy a ir haciendo paso a paso para que se cumpla el de arriba. Ambos dos, a final de cuentas, objetivos, ¿cierto? Quiere decir que tanto los generales como los específicos
tienen que empezar con su verbo en infinitivo. ¿Sí queda claro? Si yo voy a redactar objetivos generales o específicos, deben de iniciar con verbo en infinitivo. Nos pasamos al siguiente paso de una investigación. Primero teníamos el diseño del proyecto, el segundo paso, la búsqueda de información. Y lo que nos da el libro de texto de la materia respecto a la búsqueda de información, pues básicamente son estas 4 recomendaciones que debo de seguir para la hora que yo esté buscando la información, esta información sea fidedigna, sea confiable. Entonces, punto número 1 y bien importante es que la información que yo obtenga provenga de sitios especializados o con cierto reconocimiento. Entonces, esto quiere decir que le debo de dar prioridad a estos sitios que están respaldados por una institución o que de donde vienen tienen cierto reconocimiento. Supongamos, voy a buscar la definición de cáncer para incluirla en mi investigación. Pues obviamente que si yo pongo cáncer, la primera opción que me va a dar es Wikipedia, ¿cierto? Pero si yo le busco más abajo, a lo mejor encuentro el mejor instituto a nivel nacional de cancerología y que también me está dando la definición de cáncer. Entonces, ¿cuál me conviene utilizar? Pues obviamente la del Instituto de Cancerología, porque hay puro especialista en cáncer trabajando ahí y que la definición de ahí no va a tener errores. En cambio, en Wikipedia, pues hay que considerar que Wikipedia es un abierto, un sitio público. Esto quiere decir cualquiera puede meter información y que realmente no sé quién me está dando esa información. Entonces, ese es el primer consejo. Que si voy a hablar del medio ambiente, pues a lo mejor buscar qué me dice Greenpeace, que es como tal una asociación que se dedica a toda la cuestión del medio ambiente y que tiene a muchos ambientalistas trabajando en sus proyectos. Luego tenemos que procurar conseguir textos escritos por un especialista en el tema o por lo menos que demuestre que sabe de lo que me está hablando. También bien importante, y no me voy a cansar de repetirlo, siempre cuestiónense quién está detrás del texto. Es bien importante saber quién me lo dice. Así como en su vida cotidiana los chismes los creen dependiendo de quién se los dice. Si me lo dice fulanito y yo ya sé que es bien mentiroso, entonces no le creo el chisme. Pero me lo está diciendo mi mejor amiga que siempre que me ha contado un chisme, siempre es cierto. Así es lo mismo. Siempre cuestionense quién me lo está diciendo. Y les aseguro que si es una persona que conoce del tema o ha hecho mucho sobre ese tema, a la hora que ustedes lo pongan en Google, les va a aparecer todo su trabajo. Luego nos dice que evitar obtener textos de sitios que puedan editarse, Wikipedia. La información debe ser actual, evita utilizar textos que sean antiguos. ¿Por qué? Porque día con día todo cambia, ¿cierto? Entonces, lo que antes se conocía como la única cura para el cáncer, a lo mejor ya ni siquiera se utiliza y ya tenemos nuevos métodos. Entonces, de nada me sirve tener un texto de 1990 si tengo uno del 2022 muy actualizado sobre el tema. Ojo, este punto lo podemos poner a consideración cuando el tema que yo estoy investigando, el único texto que encontré es muy antiguo, porque luego suele darse el caso, que a lo mejor el tema que decidí investigar no es tan común. Entonces no hay tanto trabajo previo de lo que yo estoy investigando. Entonces puede ser que ahí sí, el único texto que encontré, no sé, es del 2000 y ya tiene 20 años de antigüedad, pues no importa, porque no hay más de dónde sacar información. Y por último nos dice que examinar si lo que estoy leyendo, lo que está publicado, pues es un hecho o una opinión. Porque a final de cuentas en tu investigación tú tienes que plantear con exactitud lo que es. Y recuerden que la opinión parte de lo subjetivo, no de lo objetivo, lo subjetivo, desde lo que yo creo y pienso.
y muchas veces lo que yo creo y pienso no es lo correcto. Ajá. Entonces, bien, importante. Me está dando una opinión, entonces la considero como opinión, pero no lo pongo como lo que es. Ajá. ¿Vamos bien? Entonces, no va a saltar esta actividad porque ahora sí ya nos queda poquito tiempo y todavía tenemos bastante tiempo, pero por ahí, si la quieren hacer en su casa, básicamente dice, selecciona un tema y llena la tabla. Ajá. Entonces, es seleccionar un tema y hay que llenar la tabla. ¿Con qué vamos a llenar la tabla? Con fuentes. Ajá. Y entonces, cada fuente que ustedes consulten, ahí les estoy pidiendo, pues 4 fuentes, ¿cierto? Las primeras son publicaciones y las otras 2 son sitios de publicación. Esto quiere decir que tienen que ser 2 fuentes que no sean sitios de internet. Un artículo de divulgación científica, un libro, ajá. Supongamos que ustedes